Ser lo bueno que eres con cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que no nos merecemos nada y sabemos de que no somos dignos, sino que tú a través de tu sacrificio en la cruz nos dignificas a cada uno de nosotros, Señor, y nos haces pues merecedores a pesar de quienes somos, Señor. Tú nos ves con ojos de amor, de misericordia, Señor, y nos haces merecedores de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Y eso lo podemos ver a través de tantas cosas, Señor. Tantas bendiciones derramadas, Padre Santo, tantos cuidados, Señor, alimento, familia, techo, Señor, trabajo, salud, Padre Santo. Te agradecemos, Padre, porque a pesar de que muchas veces vienen situaciones, que son complicadas para nosotros, Señor, eso no significa que tú no estés con cada uno de nosotros, ayudándonos y bendiciéndonos, sino que realmente, Señor, tú estás teniendo cuidado en medio de las situaciones que nos gustan y en las que no nos gustan también, Señor. Vemos tu mano, vemos tu gracia, Señor, vemos tu amor realmente actuando. Te agradecemos por esos momentos, Señor, que de verdad a nosotros no nos gustan y que no quisiéramos pasar, pero te damos gracias porque sabemos de que tú estás actuando en cada una de nuestras vidas. Te pongo en tus manos, Señor, las diferentes peticiones que se han externado. Tú ya las conoces, Señor, sabes que hay diferentes situaciones laborales, de salud, cuestiones familiares, Señor, viajes y tantas peticiones de tantas, Señor, índoles, pero tú ya las conoces, Padre Santo, y confiamos en que tú vas a contestar en el momento adecuado, Señor, con la respuesta adecuada, porque tú tienes un propósito para cada una de las cosas que vienen a nuestras vidas, Señor, porque confiamos en tu palabra, que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas realmente nos ayudan a bien, Señor, y confiamos en que tú vas a seguir cumpliendo el propósito, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. En el tanto nosotros podamos ser obedientes a tu palabra, obedientes, Señor, a tus mandatos, a tus estatutos. Te pido una bendición muy especial, Señor, sobre Eliet, sobre Yara, sobre Nancy, sobre Gis, sobre Eric, sobre Edgar, Señor, don Edgar, sobre Santiago, sobre Marcos, sobre Doña Tere, Señor, sobre Sarai, sobre Alexis, sobre Pablo, Olguita, Señor, sobre mamá, sobre mí, sobre Lidia, sobre Augusto, Señor, sobre Arturo, Padre Santo. Bendíceles sobre Jessica también, Señor. Tú sabes la situación esta que tuvo Jessica. Te pido, Señor, de que bendigas a cada una de nuestras familias, Señor. Sigas ayudándonos, sigas fortaleciéndonos y sigas animándonos a seguir adelante. Principalmente para ser, Señor, instrumentos útiles en tus manos y que podamos usar la palabra de verdad y que seamos siervos que no tengan de qué avergonzarse. Definitivamente. Te agradecemos, Señor, porque confiamos en que has escuchado cada una de nuestras oraciones. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén y amén. Hermano Eric, el Amén. tiempo es No, tuyo. no le mandaron el link a doña Ligia, Doña Ligia, ella lo toma, creo que de la comunidad. que aquel día se acuerda, que espero que no se lo hayan mandado, dijo. Bueno, ¿Alguien tiene el ahí. contacto de la hermanita Ligia? Le voy a preguntar, Ok, voy a preguntar. ok. Y estemos orando por Thaís y Chemita, Ay, que han Chema, estado, Thais y Chema, que han estado malitos, ¿verdad? Thais también. se accidentó, se golpeó bastante Sí, bueno, gracias a Dios ya está en la casa, está recuperándose. Chema también se está recuperando, pero sí han estado ellos, fregaditos. ok, vamos a estar orando también por ellos. Bien, vamos a arrancar hoy con el estudio que tenemos y el título fue muy interesante cuando me di cuenta de la parábola que acaba de estudiar, ¿verdad? De hecho, yo no lo había visto antes como una parábola, pero digamos en el texto que más estoy manejando, pues ahí está como una parábola y así que voy a compartir con ustedes la pantalla para que vayamos viendo de qué se trata, ¿verdad? Y voy a hacer una pregunta que cada uno nos vamos a contestar a nosotros mismos.
¿Ok? Voy a hacerla de esta manera. Me considero una persona madura emocional y espiritualmente. Va de nuevo. Me considero una persona madura emocional y espiritualmente. ¿Verdad? Jesús estaba dando sus enseñanzas en un momento dado. ¿No? Y entonces, en un momento dado les dice, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos, o sea, os cantamos canciones tristes y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decir, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Es decir, la sabiduría se muestra en los resultados, ¿verdad? Entonces, bienvenido, hermano Luis, que Dios te bendiga. Buenas noches, bendiciones a todos. Amén. Entonces, Jesús compara a esa generación con la que él estaba ahí con muchachos, es decir, con personas que no habían alcanzado madurez. Estoy en Lucas 7, 31 y 35. También está en Mateo, mismo texto. Una persona inmadura emocionalmente es aquella que tiene dificultad para manejar sus emociones de manera adecuada y puede manifestarse en una serie de comportamientos que pueden afectar su vida personal, laboral y familiar. Dice Proverbios 9, 7 al 8, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Ven, algunas características de las personas inmaduras emocionalmente son: reaccionan de forma impulsiva o desproporcionada, tienen baja tolerancia a la frustración, no aceptan críticas constructivas. Esta que sigue es muy interesante. Culpan a los demás por sus errores. Evitan enfrentar conflictos. Tienen poca empatía, no se interesan en los demás. Son egocéntricas y son caprichosas. Por otro lado está la persona inmadura espiritualmente. Una persona inmadura espiritualmente es aquella que tiene dificultad para entender enseñanzas espirituales profundas y principalmente para someter su ego a la obediencia a Dios. Dice Proverbios 12:1, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios 12:15, el camino del necio, una palabra fuerte, como hemos visto anteriormente en la Biblia, es una palabra fuerte. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Proverbios 12:16, el necio al punto da a conocer su ira. ¿Se acuerdan lo de la persona inmadura emocionalmente? Que es desproporcionada en sus reacciones, explota.
Bueno, la persona inmadura espiritualmente también. El necio, y la Biblia le llama necio, al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Hay personas que por todo se ofenden. Sí. Hay personas que con cualquier cosita se sienten ofendidas y cuando se ofenden reaccionan de manera violenta, no necesariamente de manera física, pero sí su reacción es violenta contra la persona que ellos creen que les ofendió. Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Hebreos 5:14, 5:11 al 14. Hebreos 5:11 al 14 nos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, es inmaduro. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa es una persona madura. Algunas características de madurez, perdón, de inmadurez espiritual son dificultad para discernir la voluntad de Dios. Esas personas, ¿y cuál será la voluntad de Dios? Ahí está en la Biblia. Ahí está en la Biblia. Glorifique a Dios en todo lo que haga. Predique a tiempo y fuera de tiempo el Evangelio de Cristo. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Otra, dificultad para pensar en los demás. No son personas empáticas. Personas inmaduras espiritualmente. Viven para sí mismas solamente. Dificultad para someter el ego a la obediencia a Dios. Su ego es tan grande que no pueden someterlo a la obediencia a Dios. La inmadurez emocional y espiritual puede puede manifestarse en diferentes maneras. Por ejemplo, miedo al compromiso. Dice Mateo 9:37 al 38. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sabe? El cristiano inmaduro no se compromete. A veces ni siquiera se involucra. Ya les he contado la diferencia entre estar involucrado y estar comprometido. Bueno, se las voy a repetir. En la granja, los animales decidieron hacer un desayuno. Y entonces dice el perro, bueno, sería muy rico hacer unos huevos con jamón y tomar una agua dulcita, un café con leche. Y entonces dice la vaca, bueno, yo pongo la leche. Y dice la gallina, bueno, yo pongo los huevos. Y entonces dijo el cerdito, yo pongo el jamón. Pero resulta que en los huevos con jamón, la gallina está involucrada, pero el cerdito está comprometido. Porque para dar los huevos la gallina no tiene que morir, pero para dar el jamón, el cerdito tiene que dar su vida. Y esa es la diferencia entre estar involucrado y estar comprometido. Cuando estamos comprometidos con el Señor,
damos nuestra vida para el servicio del Señor, para glorificarlo a Él y no a nosotros. Cuando estamos involucrados, a veces nos involucramos, a veces no. Si estamos solamente involucrados, es porque andamos buscando exaltar nuestro ego, pero no nos comprometemos. Han oído gente que dice, hay que hacer tal cosa. Fulanito, vos podés hacer tal cosa. Y tiran la bola, patean el balde para allá, ¿verdad? No dicen hagamos. No dicen voy a comprometer y me voy a hacer. La inmadurez espiritual tiene una característica también, miedo al compromiso. El inmaduro tiende a vivir una vida carnal. Dice Gálatas 5:19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ay, hermano, yo no ando en nada de eso. Idolatría, hechicerías, tampoco. ¿Y qué me dice de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, causando división? Sigo la lista. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican, esa palabra es importante, se refiere a los que viven continuamente en eso, que esa es su forma de vida. Pero algunos creyentes tienden a caer en algunas de estas cosas por falta de madurez, porque no se someten a Dios ni a su palabra. Otra característica de la persona inmadura espiritualmente y emocionalmente, baja tolerancia a la frustración. Se enfada sin motivo. Tiene dificultad para manejar la ira o la agresividad. ¿Qué decía el proverbio? ¿Se acuerdan? El necio al punto da a conocer su ira. Proverbios 12:16. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Pero el inmaduro no puede manejar la ira o la agresividad. Tiene problemas para mantener relaciones interpersonales. No es capaz de aceptar sus errores y no es empático. Interesante, ¿verdad? Interesante. ¿En cuántas de esas cosas estamos cayendo nosotros? Una generación de gente inmadura. Y han pasado 2000 años y parece que el hombre no ha cambiado mucho. Parece que el ser humano sigue siendo muy parecido. Nada más que ahora tenemos más tecnología, pero seguimos siendo los mismos. ¿Y cuál será la diferencia? ¿Cuál será la diferencia entre una persona inmadura, emocional y espiritualmente, algo que está muy ligado, y una persona que alcanza madurez, está creciendo en Cristo? Veamos. Dice Proverbios 1:1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. ¿Sabe? Yo no sé cómo hay gente que dice, a mí la doctrina no me importa. No, la doctrina sí importa. Jesús nos manda a defender la sana doctrina con mansedumbre, pero con valentía, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo.
para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ya habíamos hablado de esa palabra insensato, ¿verdad? Es fuerte también. Una persona madura emocionalmente es aquella que ha alcanzado un grado de desarrollo, digamos, psicológico, que le permite adaptarse a los retos de la vida. Algunas de las características de una persona madura emocionalmente son: es responsable y actúa con eficacia. Asume las consecuencias de sus actos, no le echa la culpa a otros. No anda buscando excusas. Es capaz de reconocer, comprender y gestionar sus emociones. O sea, no es que no se enoje, es que sabe controlar su enojo y sabe gestionarlo también. Decía alguien por ahí que para enojarse hay que enojarse por el motivo correcto, con la persona correcta, en el momento correcto. O sea, que enojarse no es simplemente por sí. Es que eso no me gusta, yo me enojo. Tiene que haber un razonamiento, porque si no, esa ira se vuelve desproporcionada, descontrolada, y hacemos cosas de las que después ya en vano nos arrepentimos. Una persona madura es capaz de afrontar los retos con seriedad y aplomo. Es empática y respetuosa, no pasa por encima de los demás. Respeta los límites que los demás ponen. O sea, sabe mantener su distancia. Se comunica de buena manera y en el momento oportuno. Es coherente con su entorno sociocultural y el momento histórico que vive. ¿Sabe? Hay gente que vive en el pasado. No aterrizan porque viven en el pasado. Y hay gente que no aterriza porque vive en el mundo de Disneylandia, soñando todo el tiempo. No es malo soñar en el futuro, con el futuro y hacer planes. No es malo recordar el pasado de manera racional para que nos enseñe a no cometer los mismos errores hoy, pero tenemos que vivir el presente. ¿Qué dijo el Señor en Mateo? Bástale a cada día su propio mal. Es decir, vivamos hoy y vivamos de manera intensa. Vivamos a plenitud, porque Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces, vivamos a plenitud, y con eso me refiero en una completa comunión con Dios, disfrutando todo lo que Dios nos permite hacer y disfrutando todo aquello que Dios nos provee cada día. Una persona madura es capaz de mantener el esfuerzo necesario para alcanzar metas a largo plazo. Es decir, no abandona sus proyectos a medio camino porque, no, ya me cansé. No, qué pereza. Ay, es que es mucho trabajo. La madurez es una cualidad que se alcanza y se mantiene, pero que siempre se puede mejorar. Una persona madura siempre está buscando ser mejor, no por encima de otros, sino mejorarse a sí mismo. Ahora veamos una persona madura espiritualmente. La madurez espiritual, según la palabra de Dios, es el proceso de volverse más similar a Cristo en carácter y en acciones. Es un proceso gradual, progresivo, que se desarrolla a lo largo de toda la vida de un cristiano. Como dijo Pablo, no espero haberlo alcanzado ya, pero sigo adelante, ¿verdad? Sigo adelante. Dice Santiago 1, 2, 4 al 5.
Perdón, Santiago 1, 2 al 5. Santiago 1, 2 al 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Un cristiano maduro espiritualmente sabe reconocer cuando hay una prueba y cuando es consecuencia de sus propios errores, pero se mantiene firme con Dios, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, es decir, completamente preparados, íntegros delante de Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Efesios 4:13, hablando de las personas que Dios puso en la iglesia para que nos enseñen, para que nos edifiquen. Y todos necesitamos estar sentados escuchando alguna vez algún mensaje. Es decir, yo no puedo estar solo enseñando. También necesito escuchar cuando otros enseñan, porque eso me edifica, me exhorta, me redarguye. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque una persona madura espiritualmente lo que busca es ser como Jesús. Juan 15:5, él dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sabe? Un cristiano maduro entiende que debe depender de Dios en todo lo que hace, en su trabajo. Ay, hermano, el trabajo. Pues yo saqué mi licenciatura y 3 maestrías. ¿Para qué voy a depender de Dios? En todo. Porque en todo lo que hacemos debemos dar fruto que glorifique a Dios. Y eso no lo logramos si estamos separados de Cristo. Si no estamos unidos firmemente a Él. Porque separados de Él nada podemos hacer. La madurez espiritual se caracteriza por ser como Cristo en la vida interior. Cristo en su vida terrenal aprendió a depender de Dios, su Padre, y a obedecerle. Dice Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué soberbios somos nosotros, pensando que podemos actuar por nosotros mismos, que somos autosuficientes, cuando Jesús mismo reconoció su dependencia de Dios y su necesidad de Él, estando en su condición de hombre. Actuar como Cristo también en la vida exterior. Mateo 11, 28 al 30 nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sabe que el único Jesús, el único Cristo que pueden ver muchas personas hoy día es el que ven en nosotros. Y cuando llegan a nosotros, ¿qué encuentran? ¿Más carga? ¿Reproches? ¿Reclamos? ¿O encuentran descanso para sus almas por medio del Evangelio de Cristo, expresado a través de nosotros? Por medio del amor, por medio del amor de Dios, reflejado a través de nosotros hacia ellos.
¿Cuánto nos parecemos a Jesús? ¿Cuánto hemos buscado parecernos a Él? Una persona madura espiritualmente busca profundizar su relación con Dios. Salmo 63, 1 al 4 nos dice, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así bendeciré mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. ¿Cuánta relación tenemos con Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos con Él? ¿Cuánto tiempo dedicamos a Él? ¿Cuántas veces al día, aunque sean segundos, tomamos ahí para decir, Señor, voy a hacer esto, dame sabiduría? Señor, gracias porque logré terminar esto o aquello. Señor, gracias porque me diste fuerza y salud. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Un cristiano maduro espiritualmente fomenta la integridad y la ética en su vida. Dijo Jesús a sus discípulos, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. A veces hablamos más de la cuenta. ¿Sabe qué otra característica del cristiano inmaduro es que habla mucho y hace muy poco? Es decir, no lleva fruto en su vida. El cristiano maduro, en cambio, lleva fruto en su vida y aprende a hablar lo necesario. Un cristiano maduro espiritualmente busca mejorar su testimonio y su ministerio. Dice 1 Timoteo 3:7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, es decir, de los que no están en la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí que está hablando de las características del pastor, viera que ser pastor no le da más obligaciones para con Dios a él que a un miembro de la iglesia, porque todos estamos obligados a glorificar a Dios. El pastor no tiene que ser más espiritual que los hermanos. Ojalá todos tuviéramos el mismo nivel de espiritualidad. Ojalá todos aprendamos a madurar. Ojalá todos aprendamos a servir como nos enseñó Jesucristo. Un cristiano maduro espiritualmente contribuye a la unidad y a la salud de la iglesia. Un cristiano maduro espiritualmente aprende a discernir y a cumplir el llamado de Dios. Ay, hermano, pero es que yo no fui llamado para ser pastor ni maestro. ¿Y quién habló de eso? Ni misionero, menos eso. ¿Y quién está hablando de eso? Dice la Biblia que somos llamados a ser santos, llamados a glorificar a Dios y llamados a testificar de Cristo por donde quiera que vayamos. Que donde quiera que pasemos manifestemos el olor de su conocimiento, que la gente nos identifique sin que haga falta que digamos yo soy cristiano, sino que por nuestros actos las personas se den cuenta que somos personas íntegras, honestas, que amamos a Dios y que reflejamos ese amor a los demás. ¿Y qué puedo hacer para alcanzar madurez espiritual? Bueno, estudie la Biblia profundamente y aplíquela diariamente a su propia vida. Qué bonito es aplicarle la Biblia a los demás, ¿verdad? Le restregué los versículos en la cara. Le apliqué la Biblia al hermano. Eso no es madurez.
pero seamos sensibles a lo que Dios nos dice en su palabra y apliquémonos la Biblia a nosotros mismos y apliquémosla diariamente en nuestro vivir. Estudiémosla. Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiere conocer a Jesús? ¿Quiere parecerse a Jesús? Estudie la palabra de Dios. Ahí va a encontrar a Jesús. ¿Qué pasa si no estudio? Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Bueno, es una sentencia contra Israel, pero eso tiene su enseñanza para nosotros hoy. ¿Sabe cuánta gente es engañada por falsas doctrinas, por falsos maestros, solo porque no acuden a su palabra? ¿Cuánta gente llega y tiene que creer que le dicen, hermano, Dios me dijo que me traspasara su carro? Hermano, Dios me dijo que usted tenía que pagar mi diario. Pues a mí, le diría yo, a mí no me ha dicho nada. ¿Cuántas personas son dañadas por gente que llega y dice, es que Dios me dijo que le dijera? Hermano, ahí está la palabra de Dios. Todo lo que Dios tenía que decirle a usted, ya lo escribió en su palabra. Léala, estúdiela, y usted va a poder aceptar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, como dice Romanos. Un cristiano maduro espiritualmente tiene un compromiso profundo y constante con la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios no se refiere al pastor solamente, se refiere a todos los que hemos conocido a Cristo como Salvador personal, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buenas obras. ¿Quiere ser más espiritual? ¿Queremos ser más espirituales? Oremos y tengamos comunión con Dios. Tengamos un espíritu dispuesto a aprender. Seamos humildes. Sepamos que no lo sabemos todo, que cada día estamos aprendiendo y sobre todo sirvamos. Decía un misionero que conocí, que ya está con el Señor, en una predicación de él yo reconocí mi pecado delante de Dios, pasé al frente y acepté a Cristo como Salvador personal y entendí que era pecador y entendí que necesitaba de Jesús. Y este misionero decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pídale a Dios que lo descanse. Mis hermanos, tenemos que ser, mis hermanos, personas útiles. Útiles al Señor y útiles a los demás. Dice Santiago 2:14 al 23. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y no malentiendan este pasaje. Aquí no estamos hablando de perder la salvación, sino del resultado de la fe. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, como quien dice que Dios le bendiga, calentados y saciados, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y aquí se aclara el tema, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Un hijo de Dios maduro, espiritualmente, tiene fruto, tiene obras que glorifican a Dios. Verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Jesucristo quiere llamarnos amigos. Él dijo en el libro de Juan, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces sí, una verdadera fe, un cristiano espiritual, maduro espiritualmente, va a producir obras para la gloria de Dios. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Voy a dejar de transmitir por Facebook Live en este momento. Ya no estamos compartiendo pantalla. Ok, ya no estamos transmitiendo por Facebook Live. Permítame verificarlo. Correcto, ya no estamos transmitiendo. Y aquí terminamos la grabación de esta noche. Que el Señor los bendiga.